Hola queridos consiervos, hermanos amados en el Señor. Soy el pastor Abel Chacón, para los que no me tienen en sus registros con este nombre. Y tengo la bendición de compartir en este minuto el devocional que se nos ha encargado. Quiero compartir algunas cositas breves, partiendo con esas palabras del Señor en Mateo capítulo 7, donde dice en 3 versículos cosas muy fuertes, muy poderosas. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, dijo Jesús: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es muy llamativo este pasaje de las Escrituras, porque para nosotros, aparentemente, personas que profetizan en el nombre del Señor, personas que echan fuera demonios en el nombre del Señor, y personas que hacen muchos milagros, dice, en el nombre del Señor, serían personas evangélicas, serían cristianos, serían hermanos nuestros. Pero el Señor hace esta tremenda declaración diciendo: nunca os conocí. Entonces, claramente, el ver a personas con este tipo de manifestaciones no necesariamente significa que son personas conocidas por el Señor, personas que hacen la voluntad del Señor. Y el Señor es bastante determinante cuando dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa palabra hacedores en el original también significa trabajadores de maldad o dedicados a la maldad. Claramente eso es probable que nosotros no lo pudiéramos identificar así de buenas a primeras, pero el Señor, que conoce todo, el Señor que lee los corazones, Él sabe perfectamente quién es y quién no es, quiénes son trabajadores de maldad, quiénes son personas dedicadas a la maldad y quiénes no. Entonces, de alguna manera, estas palabras del Señor nos alertan respecto a que van a haber personas que van a hacer milagros usando el nombre del Señor, y que no necesariamente significa que son aprobados por Dios por usar el nombre del Señor. Es la maldad misma manifestándose en milagros, en expulsión de demonios y en profecía. Entonces la pregunta que viene a continuación sería: ¿a quiénes conoce el Señor? Y para esto entonces nos podemos remitir rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 10, donde vamos a encontrar algunas pistas de a quiénes conoce el Señor. Y en Juan capítulo 10, versículo 14, dice: yo soy el buen pastor, hablando Jesús, y dice: y conozco mis ovejas. O sea, ¿quiénes son conocidos por Dios? Sus ovejas. Y el Señor va a decir: y las mías me conocen. Y va a hacer una linda relación diciendo: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, así yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. En los versículos 3 y 4 va a decir también algo muy interesante. Juan capítulo 10, versículo 3 dice: y a sus ovejas llama por nombre. El Señor a los que conoce los llama por nombre. Y en el versículo 4 dice: y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces, nosotros seguimos al Señor
porque conocemos su voz. Esta expresión que conocemos la voz del Señor es una expresión que nos desafía mucho. Los minutos pasan volando y entonces tengo que cerrar para decir lo siguiente. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 47, Jesús va a ver a un hombre llamado Natanael. Y cuando Jesús ve que Natanael se acerca, Jesús le dice a los que estaban con él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael va a hacerle la tremenda pregunta: ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dice: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y Natanael va a responderle: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Bendito sea el Señor. El Señor nos conoce por nuestro nombre, nos llama por nuestro nombre, y como respuesta a eso también nosotros reconocemos su voz, conocemos su voz y le seguimos. El apóstol Pablo va a decir que porque nosotros le amamos, Dios nos conoce. Entonces ahí tenemos otra pista que podemos utilizar para saber si Dios nos conoce o no nos conoce. Si nosotros le amamos, Dios nos conoce. Entonces, el tremendo desafío que nos deja esta pandemia en estos días es conocerle más, tener más intimidad con Él. Dios sabe mi nombre, me conoce por mi nombre, me llama por mi nombre. Entonces, yo, por mi lado, conozco su voz, reconozco su voz, sé cuando Él me habla y cuando un extraño me habla, sé diferenciar. Termino diciendo, a veces llamamos a nuestros hermanos por teléfono o de alguna manera y ellos reconocen nuestra voz. La reconocen en la medida que nosotros tratamos con ellos, en la medida que nos relacionamos con ellos. Ellos entonces contestan: hola pastor, ¿cómo está? Cuando el Señor nos habla, nosotros reconocemos su voz. Tenemos esa relación de intimidad y de confianza con Él para decir: me está hablando el Señor me está llamando, el Señor me está llamando por mi nombre, reconozco su voz. Y la voz de los extraños no las conozco y por lo tanto no los sigo. Al Señor sí lo sigo porque conozco su voz y tengo la confianza suficiente. Bendito sea el Señor. Pasaron rápido los minutos. Un abrazo, querido hermano, y nos vemos en una próxima oportunidad. Amén.